Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El sorpresivo encuentro celebrado el martes por la noche entre el presidente Nicolás Maduro e integrantes del Foro Cívico, que reúne a un variado grupo de organizaciones de la sociedad civil, es cuestionado por algunos sectores, entre ellos organizaciones sindicales y parte de la oposición venezolana, que consideran fortalece la legitimidad del gobierno y propicia la división. Sin embargo, otros ven el encuentro como un paso positivo en el que, entre otras cosas, propusieron la construcción de reglas negociadas para la acción humanitaria en Venezuela. Para Indira Urbaneja, analista política y presidenta de Reunificados, una organización dedicada a la mediación, inclusión y reconciliación, cualquier tipo de acercamiento al diálogo y al entendimiento debe ser celebrado y recibir apoyo de los ciudadanos. No podemos seguir en esa dinámica destructiva, donde nadie habla, donde nadie se acerca, donde nadie se encuentra, porque eso solamente nos lleva a un punto ciego, que no genera ningún tipo de solución. Es como quedarse en la estática, no vas ni hacia adelante ni hacia atrás, y esa no puede ser la agenda. Sin embargo, advierte que el reto es que los diálogos produzcan resultados reales y concretos para los ciudadanos que urgentemente requieren soluciones. El reto es reunirse, para qué te reúnes y cuáles son los compromisos que puedes alcanzar o lograr de este tipo de encuentros. Porque el país no está para diálogos vacíos. El presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista y jefe de la delegación de la Mesa de Diálogo en México entre el gobierno y la oposición, Jorge Rodríguez, dijo en marzo que no se reunirán con Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Por tercer día consecutivo, Bogotá vivió movilizaciones y bloqueos por parte de miles de motociclistas, quienes protestan por un decreto anunciado por la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, tendiente a disminuir los altos índices de inseguridad que atraviesa la ciudad con delitos como atracos, fleteos y raponazos, que en muchas ocasiones se realizan desde motocicletas. La medida restringe el parrillero o copiloto en las motos durante la noche y los fines de semana, además de obligar a que los conductores y copilotos de las motocicletas usen casco y chalecos contramarcados con las placas de estos automotores. Estamos apelando a la solidaridad más que a la autoridad. Estamos apelando a la acción y el cuidado colectivo más que a la fuerza. Así es que hemos salido adelante en Bogotá siempre, cuando enfrentamos la criminalidad, cuando enfrentamos el narcoterrorismo y también ahora que estamos enfrentando una amenaza criminal y terrorista. Sin embargo, los motociclistas se oponen a la medida al considerar que no contribuye a combatir la inseguridad y sí perjudica a miles de personas que utilizan la motocicleta como medio de trabajo y transporte. Así aseguró Jonathan Amaya, presidente de un club de motociclistas, a la emisora Radio Caracol. Es una medida que no ha sido estudiada a fondo, es una medida que se está tomando a la ligera en busca de demostrar resultados a la ciudadanía frente al aumento de la inseguridad. Ya en administraciones anteriores se habían implementado estas medidas y hay estudios, cifras que dan cuenta que no fue útil en ningún momento. La alcaldía anunció excepciones para varias empresas que utilizan motocicletas como medio de trabajo o personas con discapacidad. Sin embargo, las protestas continúan. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Nicaragua registró en febrero el segundo saldo de remesas más alto de su historia económica, y es que los migrantes enviaron a sus familiares más de $202 millones, 31.6% más comparado con febrero del año pasado, según informaciones del Banco Central de Nicaragua. De esta manera, los ingresos en los primeros 2 meses del año sumaron más de $396 millones, por encima de los $309 millones en el primer bimestre del 2021. Eso equivale a un incremento de 28.2%, es decir, un ingreso adicional a la economía de $87.200.000. El economista Marco Aurelio Peña dijo a La Voz de América que aunque estas cifras son macroeconómicamente positivas, revelan el desgaste social que viven los nicaragüenses. Por una parte, la gente puede solventar sus necesidades en el día a día gracias al apoyo de los familiares. Por otro lado, revela también la incompetencia, la nulidad, ¿verdad?, y la incapacidad de las autoridades económicas. Solo en febrero desde Estados Unidos ingresaron al país $140 millones, un nivel nunca registrado en Nicaragua según muestran datos oficiales. Antes de febrero el récord mensual fue diciembre de 2021, cuando ingresaron al país $139.400.000. Los nicaragüenses residentes en Estados Unidos se colocan a la cabeza y en 2 meses han enviado más de $271 millones, superior a los 186 millones en similar lapso de 2021. El economista Michael
Marenco explicó a La Voz de América que tras el aumento de las remesas se esconde un riesgo inminente. Que viene siendo la dependencia del país a la remesa. 2017, 2018 teníamos un 12% de dependencia en las remesas con respecto al Producto Interno Bruto. Hoy en día andamos cerca del 20%. En segunda posición se ubica España con $46.700.000 y Costa Rica en tercer lugar con $45.500.000. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La declaración de la guerra contra las pandillas que el gobierno de El Salvador ha planteado para perseguir la criminalidad ha significado una serie de reformas a la ley penal, no solo para procesar a cerca de 7,000 capturados que dejan los operativos policiales hasta hoy, sino también para castigar con cárcel a quienes pinten o dibujen grafitis alusivos a las estructuras pandilleriles y a quienes transmitan mensajes que emitan estos grupos irregulares. Según la reforma que aprobó el Congreso de mayoría oficialista y que ya está vigente en el país, quienes a través de las tecnologías de la información o en medios radiales, televisivos, escritos o digitales, incluso en redes sociales, transmitan mensajes de pandillas que generen miedo o zozobra entre la población, podrán ser castigados con entre 10 y 15 años de prisión. Para César Faguaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, esta disposición atenta contra la libertad de prensa. Son una nueva herramienta para criminalizar el trabajo periodístico, una alarmante tendencia que APES ha venido señalando desde hace meses. Se suma la figura de los agentes encubiertos digitales. Por su parte, la diputada Marcela Pineda, del oficialista Partido Nuevas Ideas en el Congreso, defendió que esa reforma tenga el objetivo de limitar el ejercicio periodístico. Un medio, como ustedes lo sabrán, ustedes no están originando un mensaje elaborado por una pandilla, ni nada que ver. Sus notas periodísticas son notas originadas por los periodistas. Las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han expresado su preocupación porque consideran que la aplicación de estas medidas excepcionales puede poner en riesgo la libertad de prensa y puede conducir a excesos por parte de las autoridades que afecten los derechos de las personas que circunstancialmente sean detenidas en las redadas, pero que no tengan vínculos con pandillas y que tampoco hayan cometido delitos. Nerimabel Reyes, Voz de América, El Salvador. Alrededor de 570 solicitudes de refugio de ciudadanos ucranianos podrían tramitarse diariamente en los cruces fronterizos de Tijuana y San Diego, y es que el paso peatonal Pet West, conocido en el lado mexicano como el Chaparral, fue reabierto este miércoles después de 2 años sin actividad debido a la pandemia de COVID-19. Funcionarios locales de Tijuana informaron que este cruce fue reactivado para acelerar el procesamiento e ingreso a Estados Unidos únicamente de ciudadanos ucranianos, pues migrantes de otras nacionalidades siguen impactados por la vigencia del título 42 que les impide su paso por razones sanitarias. Los campamentos improvisados de los ucranianos que se habían instalado en los alrededores de San Isidro fueron desmantelados y las personas fueron trasladadas hasta la unidad deportiva Benito Juárez para que desde allí esperen el avance de sus casos migratorios. El director municipal del Departamento de Atención al Migrante en México, Enrique Lucero, indicó que la idea de desarmar los campamentos surgió con el fin de despejar las áreas públicas y darles a los refugiados ucranianos un mejor espacio y mejores comodidades para su estadía mientras deban permanecer en Tijuana. No se ha confirmado si el paso peatonal Pet West continuará abierto luego del 23 de mayo, una vez que se derogue el título 42. Mientras tanto, las cifras de ciudadanos ucranianos llegando a México se han estabilizado, aunque no han dejado de llegar, principalmente desde Cancún o Ciudad de México. Desde San Diego, California, les informó Natalí Salas Guaitero de La Voz de América. 12 días antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero, el presidente Joe Biden instó a todos los ciudadanos estadounidenses que visitaban o vivían en Ucrania a abandonar el país de inmediato. Y aunque muchos lo han hecho, otros estadounidenses permanecen en Ucrania y no tienen planes de irse. El estadounidense Charles Bonds llegó a Lviv con solo una pequeña mochila. Bonds es un historiador que decidió estudiar el estalinismo. Llegó a Ucrania desde Indiana el 1 de febrero, planeando establecerse y enseñar en Ucrania. El 24 de febrero me desperté y fui a fumarme un cigarrillo, y en el balcón general del departamento vi gente con maletas y me di cuenta casi de inmediato de lo que estaba pasando, que la guerra había comenzado.
Bonds y sus colegas estadounidenses partieron hacia Lviv los primeros días de la invasión, pero no se fue de Ucrania y cree que Ucrania saldrá victoriosa de este conflicto. Dentro de 2 décadas, Ucrania será la nación más poderosa de Europa. Tengo plena fe de eso, y la gente puede reírse de mí, pero se rieron de la persona que predijo la caída de la URSS. Bonds, como muchos otros, está convencido de que Ucrania ganará, y nada, ni siquiera la invasión de Rusia, puede obligarlo a abandonar el país que ha llegado a amar. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció relevantes medidas con las que espera disuadir la numerosa caravana de inmigrantes que se anticipa intentará cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, luego de que el gobierno del presidente Biden anunciara que el 23 de mayo se pondrá fin a la medida sanitaria emitida por la pandemia del COVID-19, conocida como Título 42. Abbott estima que la eliminación de esta norma y la política de fronteras abiertas del gobierno del presidente Joe Biden podría elevar el flujo de migrantes en la frontera a más de 500,000 de personas al mes, lo que cataloga como una crisis sin precedentes y peligrosa. En algo inédito en nuestra nación, Texas va a levantar su propio muro para la seguridad del Estado y del país. El Título 42 es una medida sanitaria que fue impuesta por la pandemia del COVID-19 y que no tendrá ningún impacto sobre las leyes inmigratorias vigentes y otorga potestad especial a las autoridades para restringir la entrada al país de estas personas, por lo que el gobernador Abbott puntualizó. Hoy está anunciado una serie de nuevas estrategias que se van a sumar a la operación Lone Star para frenar el tráfico de drogas y migrantes. Lo primero tiene que ver con las inspecciones. Tendremos una política de cero tolerancia para vehículos inseguros que estén traficando migrantes en la frontera. Eso será de inmediato. El gobernador republicano reconoció que estas medidas ralentizarán el tráfico y el comercio en la región. Sin embargo, afirmó que esta situación se origina por las medidas tomadas por el gobierno Biden. Se van a utilizar autobuses para llevar estos inmigrantes ilegales que están en Texas a la ciudad de Washington. Esto para que el gobierno de Biden pueda atender más rápido sus necesidades. También se anunció que los miembros de la Guardia Nacional estarán equipados con elementos antimotines y, entre otras medidas, se contempla la instalación de bardas y alambrados en zonas de alto tráfico, bloqueos en puntos de cruce cercanos al Río Grande y la iluminación de la zona fronteriza para detectar actividades inapropiadas. Y el gobernador Abbott anticipó que en próximos días se harán anuncios adicionales para atender esta situación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Segunda jornada del encuentro de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas, donde también participa el jefe de la diplomacia ucraniano, Dmytro Kuleba, quien llegó a la reunión con 3 peticiones sobre su agenda: armas, armas y armas. Confiamos en que la mejor manera de ayudar a Ucrania ahora es proporcionándole todo lo que necesita para contener a Putin y derrotar al ejército ruso en Ucrania. Sabemos cómo luchar, sabemos cómo ganar, pero sin un suministro sostenible y suficiente de todas las armas solicitadas por Ucrania, estas victorias estarán acompañadas de enormes sacrificios. Una petición en sintonía con las palabras del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien al llegar a la sede de la Alianza Atlántica hizo hincapié en los pasos que la comunidad internacional debería tomar en este punto del conflicto bélico. Zelensky tiene mucho apoyo, pero lo que realmente necesita son más armas, menos aplausos y más armas. Las buenas palabras están bien, pero lo importante son las cuestiones prácticas. Más recursos, más capacidades militares para soportar la agresión rusa, más aislamiento de Rusia de la comunidad internacional, más sanciones. Borrell pronunció este manifiesto un día antes de visitar Kiev, donde viajará acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un momento de fragilidad para la Unión Europea, y es que la unidad que ha caracterizado al bloque europeo podría estar resquebrajándose y encuentra dificultades para tomar decisiones. El quinto paquete de sanciones planteado por los líderes de la Comunidad Europea a inicios de esta semana y que apunta por primera vez al sector energético ruso todavía no ha sido aprobado luego de que Hungría se opusiera, incluso negándose al envío de asistencia militar a Ucrania. Cabe recordar que los 27 miembros de la Unión Europea deben votar a favor
favor unánimemente para aprobar las medidas planteadas y se espera que finalmente hoy puedan llegar a un acuerdo en común para llevar adelante este quinto paquete de sanciones contra el Kremlin. En tanto, sobre el campo de batalla continúa la ofensiva rusa que concentra sus ataques en la histórica región del Donbass, en el oriente de Ucrania. Allí, Mariupol continúa bajo el duro asedio ruso y pese a que la información desde esta ciudad portuaria llega a cuentagotas, luego de que las tropas rusas derribaran las comunicaciones, el alcalde Vadim Boychenko estimó que más de 5.000 civiles habrían muerto en el último mes. Además, aseguró que las fuerzas rusas derribaron más del 90% de la infraestructura de esta ciudad portuaria. Por su parte, desde Rusia mantienen su posición de que su intervención en Ucrania forma parte de una operación militar especial para liberar a los ucranianos de un gobierno afín a la ideología nazi. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. La Asamblea General de la ONU votará hoy una resolución iniciada por Estados Unidos para suspender a Rusia del principal organismo de derechos humanos de la Organización Mundial por acusaciones de que soldados rusos mataron a civiles mientras se retiraban de la región alrededor de la capital de Ucrania, Kiev. La embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, hizo un llamado para que Rusia sea despojada de su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de 47 miembros, a raíz de los videos y fotos en las calles en la ciudad de Bucha, y pidió acciones inmediatas. En estrecha coordinación con Ucrania, países europeos y otras naciones aliadas en la ONU, buscaremos la suspensión de Rusia del Consejo de los Derechos Humanos. 104 países miembros ya votaron condenando a Rusia por la guerra no provocada y la crisis humanitaria desencadenada contra el pueblo de Ucrania. Mi mensaje para esos 140 países que valientemente se han mantenido unidos es simple. Las imágenes en Bucha y la devastación en Ucrania nos exigen ahora unir nuestras palabras con la acción, dijo. En tanto, la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, informó que fuerzas rusas acordaron hoy la activación de 10 corredores humanitarios para la evacuación de civiles en 3 regiones del este de Ucrania y dijo que estas personas de las regiones de Donetsk, Lugansk y Zaporizhia podrán evacuar a otras ciudades. Y Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, envió un contundente mensaje a los oligarcas rusos luego que, en coordinación con la Guardia Civil española, incautó un yate propiedad de Víctor Vekselberg, un multimillonario y estrecho aliado del presidente Vladimir Putin y que tiene un costo estimado en $120 millones, que permanecía anclado en la Marina Real del puerto de Palma de Mallorca en el mar Mediterráneo. El secretario de Justicia, Merrick Garland, envió el mensaje a los que todavía tienen estrechas conexiones con el presidente Putin. No importa cuán lejos venda su yate, no importa lo que haga para encubrir sus bienes, no importa qué tan hábilmente escriba su software para dañarnos u oculte su actividad en línea, el Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas disponibles para encontrarlo, interrumpir sus planes y responsabilizarlo. Esta acción, al igual que otras muchas tomadas por Estados Unidos y los países europeos, forman parte de las drásticas sanciones adoptadas desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la difícil situación que algunos jueces enfrentan en Guatemala al investigar casos puntuales de corrupción, crimen organizado y delitos de alto impacto y que se conocen como jueces de alto riesgo. Uno de esos casos es el de la ahora ex jueza Erika Ifán, que en los últimos 5 años tuvo a su cargo el enjuiciamiento de algunos casos emblemáticos y en entrevista con nuestro colega Tomás Guevara destacó un expediente que involucra a altos funcionarios del gobierno que provocaron inseguridad y amenazas en contra suya. Sí, yo quisiera poder en este momento individualizar con los nombres y los cargos el señalamiento de quién o quiénes pueden estar detrás de todas estas acciones. Sin embargo, tal como le comento, oportunamente he presentado todas las denuncias correspondientes. Sin embargo, el Ministerio Público no cumplió
con su deber de investigar e individualizar precisamente a estas personas. Yo únicamente puedo determinar a través de las acciones que me han sido presentadas y del contenido de los procesos. Hay señalamientos hacia el presidente de la República de Guatemala, hacia exministros de comunicaciones, hacia un grupo de diputados y exdiputados, así también de empresarios del país. También hay señalamientos en contra de magistrados de Cortes de Apelaciones y magistrados de Corte Suprema de Justicia. Y de enero a la presente fecha podemos establecer fácilmente a través de una revisión de redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, que todos los ataques en mi contra se han derivado en relación a este expediente 359. Las vulneraciones a debido proceso se dieron dentro de este antejuicio que fue promovido por el Instituto de Magistrados, pero también en el desarrollo de estos meses puede observarse que presentaron por lo menos 7 denuncias penales más en mi contra, de las cuales me parece que 4 ya han sido presentadas como antejuicio para solicitar el retiro de inmunidad, todas en relación al expediente 359, promovidas la mayoría de ellas por personas que están sindicadas dentro de ese proceso y otras por el propio Ministerio Público, que está dirigido por una persona que está incluida en la lista de actores corruptos de los Estados Unidos de Norteamérica. Dentro de estos, pues también debo señalar las denuncias que han sido presentadas por la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala en mi contra, que también están en relación con este proceso. ¿Cómo llegó esa carpeta 359 a sus manos? Sí, voy a explicar que los juzgados de mayor riesgo son juzgados que tienen una competencia especializada. Es para conocer delitos de mayor riesgo que reúnen 2 características fundamentales. Están considerados delitos de alto impacto social y deben conllevar un riesgo en sí mismo para los sujetos procesales, incluidos los jueces, operadores de justicia y auxiliares judiciales. Esa calificación de esos 2 requisitos básicos lo realiza la Corte Suprema de Justicia en una primera instancia a través de su Cámara Penal. Si existe alguna oposición por parte de los sujetos procesales, conoce en apelación esa designación el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y es posible, incluso después de esto, presentar amparos que son conocidos en única instancia por la Corte de Constitucionalidad. Es decir, que la designación de este tipo de procesos pasa por el conocimiento de las más altas cortes del país. El expediente 359 llegó a mi juzgado, si no mal recuerdo, en el año 2017, en el segundo semestre del año 2017, por competencia que designó la Honorable Corte Suprema de Justicia. Era la ex jueza guatemalteca Erika Ifán, actualmente exiliada en Estados Unidos, luego de ser amenazada por el enjuiciamiento de alto impacto en su país. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.